Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludo con muchísimo gusto en una edición más de Conversando con Orfe, ya la edición 243 de este espacio que por supuesto gracias a ustedes hemos creado y con grandes invitados. Hoy no es la excepción, por supuesto. Híjole, me siento la verdad muy contento porque viene de una amistad, por supuesto, que tuvo con mi papá, de compartir foros. Y bueno, pues la verdad es que siempre traer personajes como Eduardo López Lozano, pues hacen que, por supuesto, nos acordemos de todo esa, bueno, amistad que yo heredé, por supuesto, de mi padre, que en paz descanse ya en aquellos ayeres, pero que hoy, con muchísimo gusto, presento a mi gran amigo, don Eduardo López Lozano, que está aquí conmigo, ya que digan un amplio currículum. La verdad es que no necesita grandes credenciales, pero bueno, pues obviamente contador público, es especialista, es experto en impuestos, eh, consejero de varios grupos empresariales, creador del concepto ingeniería fiscal y reingeniería fiscal. Obviamente tiene su propio consorcio, su propio despacho, su propia organización, es fundador de Grupo Reingeniería Patrimonial, con un grupo de contadores y abogados públicos, consultores patrimoniales y en impuestos, y obviamente en todo este tema de seguridad social, compliance, PLD, ya con más de 37 años de experiencia profesional. Puedo seguirle, la verdad es que es demasiado amplio, pero no demasiado para la categoría profesional que tiene mi querido maestro Eduardo López Lozano, que muy amablemente siempre, la verdad es que siempre ha estado con nosotros aquí en los conversatorios y me siento, y cuando empezamos a hablar de todos estos temas, pues la verdad es que siempre acudimos a mi querido amigo Lalo porque tenemos, la verdad es que me gustaría dejarles a la comunidad, ojalá podamos pedirle a mi querido amigo Lalo que nos conteste, Eduardo López Lozano, que está aquí con nosotros, pues preguntas como la verdad complicadas. Yo este tema de seguridad social, la verdad es que yo me rajo, este, pero cuando soy sujeto de obligación de CIROC, por ejemplo, es una de las preguntas. ¿Qué es la confirmación de criterio? ¿Cómo me vacuno ante el tema del CIROC? Eh, Sabemos que existe una problemática de la fracción sexta del artículo 15. Ese tipo de preguntas, por ejemplo, en el tema de cómo me autocorrijo, Ok. eh, eh, las órdenes de ingreso, de CFDI, a qué trabajadores aplica, todos esos temas que luego no queremos contestarlos porque la verdad es que se nos hace medio complicado, pues, pues invitamos al maestro Eduardo López Lozano para que nos diga, pues es la verdad, y empezar por estos temas de las ventajas del CIROC, aun cuando no proceda, y cómo aplicamos estas disposiciones y, y qué ve más allá. Por supuesto, siempre preguntarle la visión para 2026, cómo nos vemos con este tema. Así que, sin más preámbulos, sin más presentaciones, no necesita mi querido amigo Lalo presentaciones, la verdad. Pero, y porque, pues, ya que esté aquí con nosotros, es un privilegio escucharlo. Así que, mi querido amigo Lalo López Lozano, a ver, mi querido Eduardo López Lozano, mi querido maestro, a ver si nos podemos tratar de ubicar, a ver si podemos ir contestando todas esas dudas que nos han llegado aquí a la comunidad Orfe y que quisimos invitarte aquí y que tú muy amablemente, como siempre, aceptas a contestarle a todos los integrantes y miembros de la comunidad de estos temas que, pues por supuesto, que tienen que ver con todo el tema de CIROC.
sea, Muy bien. así que bienvenido, Eduardo López Lozano, mi maestro, mi querido amigo, está aquí con nosotros. Mi querido Lalito, a ver, venos quitando la polilla, venos quitando aquí la ceguera Vamos por partes, de amigo, con estos todo temas. gusto. Bienvenido, gracias Lalo por haber aceptado esta invitación aquí en Conversando con Orfe. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre, Carlitos. Y sí, sí, refrendo esta amistad de más de muchos años, de más, casi 40 años. Y ahorita que me hiciste favor de leer la currícula, me acordé ahorita que dices de creador de los conceptos de ingeniería y reingeniería fiscal. Ese fue un tema cuando tu padre oyó del tema. Él dijo, no, ese es tu concepto y tú es tuyo y tal, porque yo le debo la tutoría, el empezar a brevar en el tema de la capacitación fiscal a nivel nacional, sin duda a tu padre. Y yo pues, soy un producto del instituto, mi primera maestría y de los primeros maestros de maestría del instituto que fundó tu padre, fue tu servidor. Y era un problema porque no había, Carlito, no había reboes, solo en Monterrey, porque don Carlos era asesor del TEC de Monterrey, y cuando tú hablabas al TEC decían, oiga, quiero estudiar una maestría en impuestos, vaya al instituto de don Carlos en Obispado. O sea, había Sí. esa circunstancia, y ahí en Monterrey arrancó el tema importante con las maestrías, luego lo tuvo Guadalajara, luego lo tuvo Veracruz por una circunstancia ahí administrativa, tenía el instituto un convenio con la Universidad Cristóbal Colón, y ya después finalmente lo tuvo el REBOE, la Ciudad de México, pero curiosamente, Carlos, no era un tema, porque tu papá fue un visionario, ahora que veía esta magnífica pintura que les hicieron a tu padre contigo, maravillosa, felicita a la persona que la hizo, está excelente, qué buena quedó, qué bien quedó, y y pues agradecido siempre. Bien, entrando al tema, amigo, es un tema complejo porque eh, Sí. habría que primero definir de qué estamos hablando. Fíjate que incluso, y aquí para los amigos que se conectan, es importante determinar el universo. Antes de hablar de los sujetos, hay que decir que hay abogados que señalan que el reglamento que da vida al CIROC, el CIROC no es más que una serie de declaraciones, por decirlo en términos muy laxos, informativas de las incidencias de una obra, pero el reglamento data del 85, justo después de los temblores. ¿Te acuerdas de aquellos fatídicos temblor de septiembre del 85? El primer reglamento para la industria de la construcción se instituye ya por noviembre, el 22 de noviembre del 85. Y va a decir eso que tiene importancia, mucha, porque en el año 95 se crea la ley vigente, que no es ley 97, es ley 95, aunque entró en vigor en 97, pero si fuéramos hablando de cuándo entran en vigor las reformas de una ley, pues estaríamos locos, porque la última reforma de gran calado en materia de pensiones a la ley del Seguro Social fue en diciembre de 2020. Entonces tendríamos que decir la ley 97 y la ley 2020, pues ya nos hacemos bolas. La ley es de 95 y la ley de 95 entra en vigor el 1 de julio de 97. Y si leemos los artículos primero y segundo transitorio de esa norma, señalan que se derogan, que quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la ley. Y voy a ir, espero, y tú me dices, Carlos, si queda claro, y si no hacemos otro conversatorio para el año que entra, yo con todo gusto, pero que queden las preguntas lo suficientemente claras para que el participante, las personas que nos hacen favor de conectarse o que luego lo vean, tengan, pues espero lograrlo, ser suficientemente elocuente, muy puntualmente el alcance de estas disposiciones. Entonces, como el reglamento, y con eso
vamos a terminar la sesión. El reglamento señala en el artículo 18 que quienes incumplan, y de una vez me adelanto, oye, cuando incumpla, ¿cuántas obligaciones? Quienes incumplan las obligaciones en materia de seguridad social y que estén en la industria de la construcción, establece una solicitud de información que no debe tener otro alcance, según precisa el mismo 18, que determinar tres cosas, Carlitos: la existencia, la naturaleza y la cuantía de las obligaciones en materia de seguridad social a cargo de los patrones de la industria de la construcción. Entonces, uno se pregunta, oye, entonces estamos hablando de una presuntiva, porque hay quienes vinculan, pero fíjate, el problema aquí es que nosotros estamos legislando y no nos toca legislar. Así Es es. importante que veamos con esa mentalidad, sin soberbia, porque eso nos pasa mucho a los, sobre todo a los viejos, a ti no, pero a mí sí. Nos pasa mucho que así se hace. ¿Por qué? Pues porque así siempre lo he hecho. Y porque lo digo yo. Y porque soy tu madre, ¿no? Dirían en casa. Y entonces resulta que nos acostumbramos a que las cosas son porque así han sido, no necesariamente porque así diga la norma. Entonces, aquí hay un tema. Oye, si el reglamento data del 85 y el procedimiento que no señala que sea una presuntiva, aunque todo el mundo dice, es que es una presuntiva, espérate, no puedes irte a un procedimiento, no te puedes ir al código porque tienes una norma sustantiva diversa, que es la ley, y la ley del Seguro Social, pues es donde debes abrevar. Voy a poner un ejemplo. Para 2026, la iniciativa de reformas fiscales establece en el 124 que no se va a poder ya instrumentar, si esta iniciativa se aprueba, como todo hace prever, no se va a poder instrumentar un recurso de revocación en materia fiscal, tratándose de, obviamente, IVA, impuesto a la renta, IEPS, todas estas obligaciones controladas por el SAT, cuando tú niegues conocer el origen o la notificación de un acto. Y entonces todo el mundo, yo por ahí he visto en las redes sociales, no, pues ya se acabó el recurso de inconformidad. No, se acabaría el recurso de revocación por desconocimiento, no el de inconformidad del Seguro Social, porque ese está en un artículo especial. Y acuérdate que hay un principio general de derecho que dice, donde hay una ley especial, deroga la general. Entonces, el recurso de seguiría, en sí, seguridad social, sí, seguiría, y el recurso de revocación, pues no. prácticamente lo matan, salvo que utilices la litis abierta para presentar todo el tema material probatorio. Correcto. Pero ojo, en ese mismo tenor, tratándose de la industria de la construcción, te dice, oye, entonces vamos a tomar el número de metros cuadrados de la construcción y empieza a manejar una serie de hipótesis, el artículo 18, que vamos a determinar el valor de la obra y vamos a considerar que de ese valor de la obra, X porcentaje es mano de obra, y sobre esa mano de obra te voy a... espérame, ¿eso dónde lo dice la ley? No, pues no lo dice, pero lo digo yo, el artículo 18. Y entonces uno se pregunta, oye, ¿cuál es el procedimiento que norma la ley del Seguro Social para la determinación de las cuotas obrero patronales? Es solo uno, Carlos. Es determinas el salario base de cotización con lo que señala el artículo 27 hasta el 32 inclusive, lo multiplicas por los días de cotización, que son básicamente los días trabajados, y los días trabajados son los días del periodo, que son los días del mes o del bimestre, y le restas incapacidades y faltas, acotadas las faltas a los días que señala la ley, a la semana que señala la ley. Y esa base, al multiplicar ese salario base de cotización por los días de cotización, te da la base. Y esa base se tiene que multiplicar por cada uno de los porcentajes que señala la misma ley del Seguro Social en cada una de las ramas de la seguridad social.
Es el Ujú, procedimiento. Oye, ¿hay otro? No. Entonces, puede, en mi opinión, y aquí sí quiero señalar que esa es una opinión personal, aunque yo participe en la Comisión Nacional y en la Comisión Regional ujú, del Centro Istmo Peninsular y presida la CROS de Yucatán, esta opinión la emito, de hecho las comisiones técnicas del IMCP son eso, comisiones técnicas, no somos normativa. O sea, yo no estoy hablando por el IMCP, ni podría hacerlo, ni por mi colegio, es a nivel personal. Entonces, ojo, yo como interpreto la norma es, oye, primero habría que revisar si el reglamento es vigente. ¿Por qué? Porque está ujú, estableciendo un procedimiento contrario al que marca la ley. Y los artículos primero y segundo transitorio de la reforma de 95, que da lugar a la ley vigente, dice que todo aquello que se oponga a la ley se tiene por no puesto. Oye, Eduardo, pero luego se reformó el reglamento en 98 y se hizo una última reforma en 2008. Está bien, pero ojo, ese reglamento, hay quienes, abogados que dicen, ese reglamento nació muerto, estaba muerto desde el 1 de julio de 97 en virtud de lo que dice el primero y segundo transitorio. Pero si te atienes al principio de legalidad, ese ujú, artículo 18, dices, oye, pues es que no puede el Ejecutivo Federal, en este caso el Seguro Social, al establecer un reglamento no puede establecer los elementos de una contribución, que son el sujeto, el objeto, en este caso la base, la tasa, porque esos le está restringido, si no mal recuerdo, es el 73 séptima de la Constitución, a los, al legislativo y en particular a la Cámara de los ujú, Diputados. Yo me acuerdo cuando nuestro buen amigo Augusto Fernández Zagardi comentaba alguna vez, y vamos, es una interpretación personal, a lo mejor Augusto dice que me equivoco al frasearla, pero decía los hechos de sangre entre los que están incluidas las contribuciones, porque te sangran, y diría tu padre, sangre, ujú, tienen que emanar de la Cámara de los Diputados porque son quienes representan al pueblo. Seguramente hoy, antes ujú, de oír este conversatorio, tuvimos llamadas, sendas llamadas de nuestros representantes populares, preguntándonos sobre todas las reformas que se están ahorita en el Congreso, ¿no? Y preguntándonos en qué más nos ujú, pueden ayudar, ¿no? Todos los días. Yo ya incluso los bloqueé, porque, qué latada, ¿no? Todos los días llamándonos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos representan. En esa virtud, ojo, dos temas. Uno, ¿estará vigente el reglamento? Dos, o sea, el principio de legalidad tributaria se surte en este reglamento del Seguro Social. Ahora, para contestar la pregunta que nos haces de ¿a quién le aplica la obligación de CIROC? El sí, reglamento del Seguro Social, fíjate, incluso espero que no, pero para checar vías respiratorias, por favor, busquen los títulos de reglamentos del IMSS y dígalos de corrido. Si puede, está bien. Reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la industria de la construcción por obra o tiempo determinado. Ya. Entonces, vamos a llamarle ROTIC para que sea más rápido. Este reglamento del Seguro Social nos dice que es obligatorio para los trabajadores de la industria de la construcción, pero luego acota por obra o tiempo determinado. Y ahí nos ujú, lleva a la primera respuesta, Carlos. Si tú contratas, aunque seas una empresa voy a exagerar, con 100,000 trabajadores, con 50 trabajadores, o eres una pequeña empresa de la construcción que hace aluminio, vidrio, fachadas, lo que sea, y tienes una planta de trabajadores que la tienes contratada desde hace muchos años. ¿Te ujú, aplica el CIROC? No, no te aplica el CIROC. ¿Por qué no te aplica? Porque el reglamento es claro. Le aplica, los sujetos son, desde la denominación del reglamento, es para los trabajadores de la industria de la construcción por obra o tiempo determinado. Entonces, ujú. yo no tengo trabajadores por obra o tiempo determinado, no me aplica el CIROC. Ahora, oye, ¿y cómo puedo tener la certeza jurídica, que era otra de las preguntas que por ahí comentabas, de que no me aplique el reglamento?
Ujú. hazle una consulta, soliciten una confirmación de criterio en términos del octavo constitucional al Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo ahorita estoy en Cancún, pero tienen ustedes su casa en Mérida, pero hay que dirigirlo a Ciudad de México para que sea más ágil. Ya ves que el instituto está en Reforma 444, pero las áreas de atención a los trabajadores y a los asegurados y a los derechohabientes y a los patrones están en la parte de atrás, en la calle de Tokio. Hay Ujú. dos formas de hacerlo. Puedes dirigirlo directamente al director del IMSS, que tiene una oficialía de partes, donde normalmente nunca te niegan la recepción de ninguna promoción, o dirigirlo directamente a la dirección jurídica, donde está la maestra Norma Gabriela, siempre con una calidez y una atención importante. Antes fue la directora de fiscalización, pues casi todo el sexenio pasado, si no mal recuerdo. Entonces es una gente que se conoce mucho y tal, y la pregunta, digo, obviamente le tienes que dar todos los elementos, soy una empresa que se dedica a tal cosa, sí estoy en la construcción, pero mire, aquí están mis contratos de trabajo, colectivos o individuales, yo contrato a los trabajadores por tiempo indeterminado y nos dice el reglamento que pues aplica solamente tratándose de patrones de la industria de la construcción por obra o tiempo determinado, que Termina. incluso en México, Carlitos, a diferencia, por ejemplo, de nuestros socios comerciales en Estados Unidos, la intención de la ley es que tú contrates a alguien y se muera contigo. El principio de estabilidad en el empleo, que hoy las nuevas generaciones no entienden mucho, pero que ese es el principio toral en México. Entonces, ¿qué pasa? Si tú a alguien lo despides, pues te va a costar un billete y te van a hacer sangrar. Y si a alguien lo contratas que no sea por tiempo indeterminado, la misma ley 35 y 36 de la ley del trabajo te dicen, dime por qué. ¿Cuáles consideraciones tienes para contratar a la persona por un tiempo o por una obra determinada? Ok, entonces, solo estos tienen que, y así nos lo dice el artículo primero, las disposiciones del reglamento del ROTIC le aplican únicamente a las personas físicas y morales que se dediquen de manera esporádica o permanente a la construcción y que contraten trabajadores por obra o Flores. tiempo Ujú. determinado. Entonces, a contrario censo, que sería como al revés, pues, si no contratas trabajadores por obra o tiempo determinado, aunque te dediques de manera esporádica o permanente a la construcción, no te aplica las obligaciones. Y hay una situación interesante. El artículo tercero del mismo ROTIC dice, los trabajadores contratados por tiempo indeterminado se consideran permanentes y les aplican los reglamentos de la ley. Entonces, el mismo artículo, interpretado de manera a contrario censo en el artículo primero y luego el artículo tercero, confirman que solo le van a aplicar estas disposiciones a quién? A los patrones que contraten trabajadores por tiempo determinado o por obra determinada. Oye, entonces si yo no contrato Ujú. trabajadores de esa forma, ¿qué opciones tengo? Tienes dos. Una es pues pagar como cualquier otro patrón, o la otra Directo. es aprovechar, Carlitos, que esta circunstancia, esta aplicación el reglamento y la presentación del CIROC tiene un beneficio, tiene una preclusión de facultades. Es decir, el artículo 12 de la ley, del reglamento de la ley nos dice, oye, una vez que el patrón presente el aviso de terminación de obra, el IMSS tiene 90 días para revisarlo. Si no lo Ujú. revisa en ese periodo, y hay N jurisprudencias y tesis a ese respecto, si no lo revisa en ese periodo, ahí muere. No puede Ujú. aplicar 18, ni puede determinar ni de manera directa, ni indirecta, ni presuntivamente. Se acabó. Precluyeron sus facultades. Entonces ahí como estrategia, Carlos, habría que revisar si conviene presentar el CIROC
Oye, pero me Sí. acabas de decir que no estoy obligado. No, papá, pero si presento el CIROC, pues me quito, o sea, me quito de riesgos en seguridad social por la obra. Ahora, muy importante, Carlos, Ok, ok. ¿qué hago? Porque el CIROC es un aplicativo digital. Yo tengo que capturar desde la obra, la localización de la obra, tengo que ir identificando a los trabajadores por obra. Y a veces resulta que cuando llegan con el contador, pues la obra ya se acabó. Eso es muy común o ya Ujú. va avanzada y no hay manera, no existe, Carlos, de poder aplicar, de poder rehacer el SUA y aplicar a los trabajadores a cada una de las obras en donde estuvieron trabajando. Y hay otros problemas. Oye, si Eduardo está trabajando en 3 o 4 obras porque anda supervisando la obra o porque está manejando una máquina o porque dirige una cuadrilla de trabajadores o porque me faltan trabajadores y los traigo de aquí para allá, pues cómo caramba le voy a hacer porque además ya pasó el tiempo. Bueno, el reglamento de afiliación de la ley del Seguro Social precisa que para que un formato sea legal se tuvo que haber publicado en el Diario Oficial de la Federación. El CIROC jamás se publicó el acuerdo del Consejo Técnico que da lugar al CIROC allá por septiembre de 97, julio de 97 no recuerdo, y entró en vigor en septiembre de 97, perdón la precisión, pero nunca se publicaron los formatos. Entonces tú puedes válidamente, de acuerdo con el 18 y el 31 del Código Fiscal Federal, presentar toda esta información en papel y En decirles, oiga, papel. aquí en papel. Es un proceso kamikaze, le llamo yo. Arcaico. Elaboras Sí. todo eso en Excel y en escritos y tal, y lo llevas a la subdelegación donde corresponde la obra, porque esa es otra cosa. Una es el domicilio fiscal, que tú bien, es un fiscalista renombrado en este país, que es donde está la administración del negocio, y otro, el domicilio de la ¿Dónde obra. está la obra? Ujú. Tienes que registrarte donde está la obra. Entonces ahí les llevas, entonces, ¿y eso qué? Usted recíbamelo. Habrá quien, no se los sugiero, pero vamos a pensar que tú quisieras presentarlo en ánimos fregandis para que se agoten los 90 días, Carlos. No, yo no creo que haya nadie que nos esté escuchando que pretenda tal cosa. Pero vamos a pensar que hubiera ahí algún despistado que quisiera hacer eso y que estuviera pues, aquí en Cancún. No, no, aquí en Cancún no, porque luego se enoja el subdelegado de Cancún. Aquí no lo hagan. En otra subdelegación. Y entonces tú, en lugar de presentar en la subdelegación de Cancún, mandas todo ese legajo a la Ciudad de México y le pides, con base en la ley de procedimiento administrativo y en la misma disposición del seguro, en la misma ley del Seguro Social, que trasladen a la subdelegación de Quintana Roo eh, pues todos estos formatos para dar Ujú. cumplimiento a lo que señala la ley en el artículo 15, ¿no? La primera obligación de los patrones es inscribirse el patrón e inscribir a los trabajadores dentro de plazos de no mayores a 5 días, etcétera. Entonces tú le dices, oye, aquí está todo y por favor remítelo. Yo sé que es ágil el IMSS, ¿no? Pero pues somos humanos, hermano, y luego además ya viene Navidad, ¿no? Entonces tú lo mandas y resulta que pues llega por ahí acá se hace el canal Pichán a finales de este mes, entonces pues la gente no trabaja por los días de muertos y como ahora cayó en domingo, pues la gente se toma el día 3 y entonces pues le cuentas y chin, ya cuando llega la subdelegación correspondiente, ya Ya. primero que le llegue al área de auditoría y entienda de qué se trata, ¿no? Y luego que ya lo revise, pues todo eso tiene que acontecer en un término no mayor de 90 días, porque de conformidad con el 12, si van más allá de los 90, pues ya precluyó la facultad del IMSS. O sea, eso no lo hagan. Estoy pensando en alguien que en ánimos jodendis quisiera, pero no. O sea, entonces sí me sigues, o sea, ¿de qué se Sí, trata? De sí. que tú presentes toda esta información de manera electrónica, donde señalas pues el alta de la obra y luego, oye, ¿y quiénes pueden participar en una obra? Y ahí hay otro tema. Y ojo, estamos en la primera de las preguntas.
Oye, siempre te van a decir los propietarios de las obras. Oye, ¿quién es el propietario de las obras? Ah, pues no seas tonto, pues el propietario. Pero a mí no me queda tan claro, Carlos. Imagínate que tú eres el dueño Ok. de un número X de hectáreas, ¿no? Y tú contratas, vamos a hacerlo sencillo, tienes 3 hectáreas, para hacerlo sencillo, y contratas a 3 desarrolladoras inmobiliarias y le dices, tú me vas a hacer la obra 1, tú la 2 y tú la 3. Yo soy el propietario del terreno, eso me queda claro, aquí está mi escritura, pero ¿quién es el propietario de la obra? Así es. Ok, termina la obra y luego te vendo a ti, tú recibes, no sé, una nave industrial o compras un terreno urbanizado o compras, mi querido Carlos, una casa habitación. Entonces, oye, tú eres el propietario de la obra. No, yo soy el propietario de mi casa. Yo no compré ninguna obra, ni tengo que ver. Yo llegué y les dije, oye, qué bonito. O el terreno urbanizado. Oye, qué bonito está el terreno urbanizado, te lo compro. Y llega el Seguro Social después y dice, ¿quién vive ahí? Carlitos, ándale, pues no sé quién me la hizo, pero sí sé quién me la paga. Carlitos, me debes. Entonces, ¿yo por qué? Pues si yo acabo, como diría Fox, ¿y yo por qué? Yo nomás soy el presidente, ¿no? O sea, yo nomás compré esto. Y ojo, esto que parece Sí, tan de palitos uno, Carlos, no lo define la ley. así es. Ojo, y entonces desde ahí los contadores, si tú le preguntas, depende, y yo soy contador, ojo, que quede claro, yo no soy, Carlos sí es contador y abogado, aparte maestro, etcétera. No, yo nada más soy contador, nunca me titulé de abogado. Yo sí podría ser ministro de la Corte, porque soy abogado trunco, estudié en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, pero nunca terminé, mano. Entonces, bueno, el caso y no me pregunten si vi alguna vez a la ministra, porque no voy a contestar y tampoco la vi. Ok. Entonces, ojo, ¿quiénes son sujetos? Y dice los propietarios de las obras de construcción. Y te pregunto, y no es broma, Carlos, o sea, parece de primera instancia que es claro, pero cuando te pregunto, oye, Carlos, tú que me compraste, tú eres el propietario de la obra de construcción. Entonces, no, yo no compré una obra, yo compré un inmueble terminado con ciertas características y aquí está la escritura. Y yo te lo compré ya terminada la obra. A mí que me esculquen. Estoy siendo claro de a dónde quiero llegar, porque el Sí, instituto llega y dice, aquí vives, órale, me des. Entonces uno, pero yo, ¿por qué te debo? Pues si yo, no, o sea, ni sé quién lo hizo, ni cuándo se hizo, ni por qué, o sea, no sé nada. Pero lo que sí me queda claro es que me quieres cobrar porque no sabes a quién cobrarle. Ojo, el mismo reglamento dice, son sujetos los propietarios de las obras de construcción que directamente o a través de intermediarios, esa figura, o sea, no se ha reformado el artículo 5 del reglamento, pero sí se reformó la ley del trabajo. Ya la figura de intermediarios que teníamos hasta abril de 21 ya no existe, ya no pueden contratar. así Entonces, es. que, entonces quedaría nada más los propietarios que directamente contraten a trabajadores que intervengan en dichas obras. Y ya habíamos dicho previamente, Carlos, Oye, de que, Lalo, ahí sí puedo contratar Repse. claro, es más, en mi opinión, otra vez en la opinión de su servidor, si tienes un contrato de construcción, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, en mi opinión, no aplica el REPSE. Ya sé que voy a contracorriente, como estos pescados que van a contra, peces que van a contracorriente. Pero amigos, el REPSE es una regulación laboral. Ojo, laboral. No es, ojo, no puede estar por encima de cuestiones legales internacionales, como es el pacta sunt servanda. Es decir, ¿qué te aplica? Ah, pues le aplica a las partes aquellos términos en los que decidieron obligarse. Es decir, si yo tengo un contrato de obra a precio alzado o a precios unitarios y soy una sociedad mercantil,
pues entonces va a estar cuesta arriba que me digan que tengo que aplicar REPSE, aunque un montón de empresas de la construcción, Carlos, te dicen, ¿quieres trabajar para mí? Necesito tu Así registro es. REPSE. En mi opinión, y ya que lo trae a colación el maestro, yo les diría, ojo, vean lo que piden porque a veces se te concede y no es lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú solicitas REPSE, el que se mete en broncas fiscales eres tú. Ujú, ujú. Ojo, ¿quién tiene la no deducibilidad y el no acreditamiento del IVA? No es el prestador del servicio, es el prestatario del servicio. Y peor, que es más allá de peor, en materia laboral y de seguridad social, te vuelve responsable solidario Sale de lo que no. solidario. Uy, ¿qué negociazo están haciendo? Y ahí sí, ahora sí se van a enojar, incluso algunos de mis amigos, que les dices, oye, ¿qué hago? Y te dicen, ante la duda, regístrese. Y yo digo, no, ante la duda, contrata un consultor. O sea, si yo tengo dudas de si estoy enfermo o no, pues voy a ver a un médico. No me compro Ujú, un ataúd, ni me ujú, compro ujú. cualquier medicamento porque yo no sé, ¿no? Ahora que hay una plaga de mosquitos en toda la península de Yucatán, dice, pues me puse lo que nunca me ha pasado, Carlitos, y ya ves que las personas que somos dulces dicen que es a quienes más nos pican. Pues era una picorroteada, hermano, marca llorarás, y no podía dormir literal. Entonces voy al doctor de estos de farmacia y me dice, el doctor, es muy sencillo, cómprese un medicamento, una chulada, o sea, en 20 minutos estaba yo listo para los siguientes piquetes. A toda madre. Y ojo, me empecé a descamar. Yo nunca había usado una cosa así. Dije, ay, caray. Y regreso con el médico cubano. Chico, ¿nunca había usado esto? No, ya. No tiene nada, chico. Se va a descamar. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no me lo preguntaste. Puta madre. Entonces, eso nos pasa mucho. O sea, ¿qué Sí, pasa? Oye, ¿tienes duda? Pregúntale a quién. Pues al que sepa. Ojo con esto, porque parece de perogrullo, pero sí la verdad es que tiene un alcance. Oye, yo no sugiero Repse porque, en mi opinión, no se surte, no se actualiza la hipótesis normativa. ¿Por qué? Porque tengo otro tipo de contrato. Yo estoy contratando material y mano de obra, no estoy ujú, contratando personal. Si estuviera contratando personal, y tiene que ser especializado porque la otra contratación de personal está prohibida en el artículo 12 de la Ley del Trabajo, entonces no aplicaría. ujú. Pero este tipo de cosas se conjugan. Tienes por un lado que están haciendo CIROC y por otro lado avisos de REPSE. Si están haciendo eso, pongan a alguien que concilie esas bases, porque si no, ustedes solitos están haciendo el harakiri. A mí no se me olvida un comentario de Carlos en materia fiscal. Si pasa, ¿cómo le llamas de la risa, amigo? Ah, la prueba de la risa. Si pasa la prueba de la risa, va. Pero aquí va a estar muy cañón, porque si pones A en materia de CIROC y B en materia de REPSE, van a decir, oiga, pues ya me ganó la risa. O sea, es así de simple, mano. ¿O es uno o es otro? No, a veces No. pudiera ser, si Ok, solamente vas a prestar servicios especializados de personal, sí ok. pudiera haber los dos. Normalmente no. Si tienes un contrato Ujú, de obra a precio alzado o a precio unitario, en mi opinión, no debería de haber REPSI. Pero ok, si lo haces, entonces concilia esas bases, Carlitos. Porque ok. si no van a decir, oiga, pues ¿cuál está mal? Sí, sí. Tienen que coincidir las bases, hay que hacer conciliación de bases. Ahora, entonces dijimos, los primeros sujetos son los propietarios de las obras, con todo lo que ya platicamos. Y si nos dice el artículo quinto, se presume que la contratación se realizó por los propietarios de las obras, a no ser que acrediten tener un contrato que tenga solo tres elementos, tres. ¿Cuáles son? El nombre, denominación o razón social del contratista, el domicilio fiscal y el registro patronal. Si tú tienes un contrato con un tercero que va a hacerte la obra, con que tenga Ujú, esos tres elementos, aunque no tenga,
ni el alcance de la obra, ni el monto. Con que tenga esos tres para efectos de seguro social, ya no hay responsabilidad solidaria. ¿Quién lo dice? El artículo 5 del reglamento. ¿Y quiénes sí tienen, quiénes sí son sujetos? Aquellas personas contratadas. Oye, ¿contratadas por quién? No dice. Ojo, se presume que por el propietario de la obra. De la obra, el que está, Ya, el interesado. exacto, pero no necesariamente es el propietario del inmueble, ya lo platicamos. Entonces, contratadas para llevar a cabo obras de construcción. Y aquí otro paréntesis. Es que esto tiene alcances. Yo oigo muy frecuentemente a mi buena amiga Vicky Ríos con estos temas. Y es, bueno, Vicky es un poquito más, ¿cómo te diré? Menos desestructurada mentalmente que yo. Y pero yo digo, a ver, espérate, qué es una obra de construcción? Ah, pues una obra de construcción es aquella que se va a quedar. Y entonces pregunto, ¿un elevador se va a quedar de por vida? Bueno, se va a quedar 20 años. 20 años no es de por vida. Las persianas no es de por vida. Las escaleras eléctricas no son de por vida. Los aires acondicionados no son de por vida. Las fachadas no son de por vida. Entonces, ojo con revisar, porque nos dicen también que todos los proveedores de suministros de la industria de la construcción son contratistas de la construcción y tienen que darse de alta en el CIROC. Yo digo, Así es. a ver, porque me ha tocado ver, lo acabo de ver aquí en Quintana Roo hace unos días, este, contratos brutales de over 400 millones nada más de los elevadores, casi la instalación, etcétera, en algunos hoteles. Ya ves que hay unos monstruos acá en la Riviera y en la Riviera Nayarita y Los Cabos. Oye, y el CIROC. Y yo digo, espérate, ¿y esto es construcción? ¿Se queda pegado? Te pongo el ejemplo para quienes viven en Ciudad de México. El Teatro de los Insurgentes, que tiene un mural afuera, no sé de quién es, qué vergüenza, maravilloso. Ese mural es parte del inmueble. O sea, Sí, se sí. puso después, pero es parte de ese edificio, es parte de, ya se quedó ahí. Bueno, si hubiera un temblor y hubiera una desgracia, como pasó con el Regis, después el de Sueños de una tarde de verano, que ahora está en el aeropuerto, se pudo rescatar y se pudo poner en el aeropuerto, pero la idea original es que se quedara ahí como parte del inmueble, como estaba el Camino Real con aquel Sí, es muy famoso. El mural, bueno, de Diego Rivera. ándale, de Rivera. Entonces dice uno, oye, esto es parte del inmueble, pero habría que checar porque la construcción es eso, aquello que se queda fijo con el inmueble. Pero ojo, tenemos que ir pensando. Yo me acuerdo que en la carrera nos decían que los terrenos no eran activo fijo porque no desaparecían nunca, no se deprecian. Y de repente se cayó un cerro en Santa Fe con un montón de edificios y desaparecieron. Y entonces dije, oye, ¿y ahora? No se enajenaron. ¿Y entonces qué hago? No sé qué hayan hecho los propietarios, pero yo me acuerdo de aquellas circunstancias y dije, pues mis maestros estaban mal, los terrenos sí desaparecen, se deprecian de un día para otro porque desaparecen. Si hay un temblor y surge un volcán, pues, tenías tu casa y ya no está. O sea, la construcción la ibas depreciando y de repente ya se la cargó Proxy. Pero ¿qué pasa con el terreno? Pues ya no está. Ahora hay un cráter. Entonces, ojo, tenemos que pensar fuera de la caja. A eso me refería hace rato con el tema de desestructurarnos mentalmente. Porque dice, aquellos contratistas que lleven a cabo obras de construcción. Ah, caramba, ¿qué debo entender por obra de construcción? Aquella que se queda de manera permanente en el inmueble, que forman parte del inmueble, que está adosada al inmueble. Y muchas cosas, bajo esta consideración, estarían entre azul y buenas noches. O sea, no estaría tan claro, no sería tan cierto si sí o si no forman parte de. Y nos dice después este artículo 5, eh, después de los contratistas, que también los subcontratistas. ¿Y quiénes son esos?
los que contratan los contratistas. Entonces tenemos tres niveles: el propietario de la obra, el contratista y el subcontratista, que tienen que registrar la obra. Hasta el 97, como ya adelantábamos antes, había un sistema eh, en papel que se llamaba SATIC, que es sustituido a partir de septiembre de 97 por el, perdón, no 97, 2017, por el CIROC. El CIROC es el mismo sistema, pero ya de manera digital. Ya lo capturas todas las incidencias de la obra y termina con una presentación de un aviso. ¿Qué pasa también si no presentas estos avisos? Es muy común que te llamen de la subdelegación y te digan, pues mira, vamos llegando a un acuerdo y págame una lana. Que ese es un problema muy grave, Carlos. Y lo que voy a comentar no tiene ningún tema político, es un tema técnico lo que estamos platicando. Llegas, te pones de acuerdo con la subdelegación y te dice, preséntame una autocorrección. Cuidado, porque ahí está, en autogol no hay defensa. Para los beisboleros, en base por bolas no hay defensa. Oye, si tú te estás autocorrigiendo, pues tú ya revisaste, ya estás declarando que lo hiciste mal y dices, bueno, pues mea culpa y pago. Y entonces te van a dar una orden de ingreso. Por la experiencia personal, amigos, cuando hagan eso, presenten un escrito y que se lo sellen, porque yo creo que ya no pasa, Carlos, pero voy a hablar de lo que pasaba antes de 2018, porque ya no hay corrupción. Pero ¿qué me sigue preocupando, Carlos? Me preocupa que te dan una orden de ingreso, a veces dos. Voy a poner un caso que vi apenas el año pasado, donde hacen una orden de ingreso de 4 millones de pesos y otra orden de ingreso de 1,5 millones de pesos. Cuidado, porque esas órdenes de ingresos yo no sé qué tanto las controlen a nivel central. Y cuando digo a nivel central no hablo de México, hablo incluso de las delegaciones estatales, amigo. Imagínate que tú eres, Carlitos, un subdelegado en Pueblo Quieto y tienes dos órdenes de ingresos y esas órdenes de ingresos dicen que recibiste 5,5 millones de pesos, pero resulta que voy y solicito que me des un CFDI por cada una y me dices de la de 1,5 millones no tenemos CFDI. Y ojo, el artículo 15, fracción sexta de la ley del Seguro Social señala que tratándose de la construcción, estás obligado a enterar las cuotas aun cuando no puedas identificar los trabajadores a quienes les apliquen. Y por eso, porque tienes trabajadores por obra a tiempo determinado, estás obligado a entregar constancias. Con esas constancias, teóricamente, el trabajador podría presentarse a la subdelegación y deberían sacar de la reserva financiera y actuarial del instituto esos montos y pasarlos a las subcuentas. Eso no ocurre, y no ocurre desgraciadamente porque desde 1973 y hasta la fecha no hay un procedimiento en el Seguro Social para hacerlo. Entonces, estamos en el peor de los mundos, porque te pongo este caso donde estás pagando 5,5 millones de pesos. Es un caso hipotético, ¿ok? Y solo tienes FDI por 4 millones. ¿Y a quién le aplico esas cuotas? A nadie. Oye, ¿cómo puedo hacer para que no en 5 años vengan y me digan, oiga, vamos a pensar que desaparecen las órdenes de ingreso, Carlos? Porque las órdenes de ingreso las mandas a hacer con el impresor enfrente de la subdelegación. No son órdenes de ingreso foliadas y controladas por nadie a nivel delegación estatal ni a nivel del IMSS central. Entonces imagínate que Carlos tiene mi impresor favorito SA y entonces le hablas al impresor favorito y le dices, ármame 2 órdenes de ingreso porque Eduardo va a venir a pagar una lana. Ok. Y a mí me das una copia de esa orden de ingresos.
pero luego le hablas al impresor favorito y dices, ¿sabes qué? Las hice mal, reházmelas. Y entonces en lugar de 4,5 millones, haces una orden de ingresos por 4 pesos y otra orden de ingresos por 1,5 pesos. ¿Dónde quedo yo que pagué 5,5 millones? Es en la inopia. Entonces, para que no tengan esa inseguridad jurídica, amigos, si deciden autocorregirse y llegaran a este acuerdo con las áreas de auditoría, por favor, presenten un escrito donde señalen que están pagando estas cantidades. Y abundaría, Carlitos, y presenten la integración de las cuotas obrero-patronales con sus trabajadores, porque si no, ya no va a ser posible que los puedan identificar de manera posterior y que pueda aplicárseles esos montos, decía yo, porque no existe en la práctica procedimiento para tal circunstancia. Entonces, es muy interesante, amigos. Si sí estoy obligado a CIROC, pues habrá que cumplir. Ya dijimos que incluso puedo hacerlo de manera espontánea con el objeto de lograr el beneficio de la preclusión de las facultades del IMSS. Y si no, bueno, lo que puedo hacer es ir al instituto para que me confirme el criterio señalando que no tengo la obligación, o bien puedo no presentarlas cuando solamente tengo trabajadores por tiempo indeterminado. Ya dijimos que hay que revisar si las personas que se dedican a suministro y colocación de cualquier cosa, elevadores, plantas de emergencia, alfombras, cemento premezclado, etcétera, hay que revisar si sí o si no. Y también Carlos nos hizo favor de completar, y le agradezco, de si tengo que o no cumplir aparte del CIROC con el REPSE y las obligaciones que se derivan. Entonces, es un tema, Carlos, muy interesante. Si tú lo aplicas de manera preventiva, no es necesario estar teniendo que ir a tribunales. Y ojo, comentaban también de qué se espera para 2026. Pues Sí. básicamente una mayor presencia, mayores complicaciones, sobre todo cuando hay una determinación de créditos, vas a tener que pagar. Y acuérdense que también dentro de la iniciativa de reformas está que en el 141 del código se tenga que garantizar, en primer lugar, con billete de depósito a favor del Banco del Bienestar. Es decir, ¿y qué van a hacer los pobres? En la misma ley establece procedimientos cuando la entidad, cuando la persona física o moral no tiene el patrimonio para cumplir. Pero ahí, híjole, nos metemos en camisas de 11 varas, porque el problema está en que, pues, de entrada van a intentar cobrarse como puedan con lo que haya, y después de ahí se pueden determinar responsabilidades solidarias. Esos son temas que es importante documentar, y la prevención. El problema es que en México no nos vacunamos. Está el dicho de más vale prevenir que bautizar, o prevenir que lamentar, no recuerdo bien cómo era, pues básicamente lo mismo, pero el mexicano no está acostumbrado a vacunarse. Ya que le llega la bronca, oye, me mordió un perro, todavía están pensando, oye, iré o no a checar, oye, pues sí, ya te mordió el perro, no sabemos si tiene rabia o no. Entonces, siempre piensen de manera preventiva, no de manera correctiva, como es básicamente como trabajan trabajamos los mexicanos, y es un problema porque todo se encarece. Justo algún contribuyente que le están fincando un crédito millonario decía, pero es que los abogados están locos, me quieren cobrar un porcentaje de una cantidad irrisoria. No, no, es que está en un proceso de negación. O sea, hay que llamar a un psicólogo. Usted sí tiene una bronca millonaria. No lo acepta, esa es otra historia. Pero ya le dijeron que el crédito fiscal vale, por decir, 100 millones de pesos. Pues entonces sí tiene una bronca de 100 millones de pesos. Pero es que es una estupidez. Sí, no previno. No hizo todo lo que debió haber hecho cuando lo debió haber hecho.
y hoy le están negando una serie de deducciones y tal, y pues le van a fincar ese crédito. Evidentemente, pues los abogados dicen, oye, este asunto me va a llevar X tiempo, X número de personal, X número de horas, pues le están cobrando en función a eso. El problema es Sí, que no es lo mismo hacer las cosas previendo evitar un problema que cuando ya tienes la bronca encima. Y el otro problema, y con eso quisiera cerrar, Carlitos, porque veo que ya estamos sí, sobre la hora, es no paguen contribuciones por miedo, háganlo con base en la ley. Eso es fundamental. Le tenemos mucho miedo al IMSS. La verdad es que si tú revisas las disposiciones, hay un montón de elementos para podernos defender, pero sí necesitas, sin duda alguna, la asesoría de una persona especializada. Por eso, qué bueno que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos acaba de sacar una certificación en seguridad social. Carlos, ayer fue el último día para presentar sí. documentos cuando quieres la cláusula del abuelo, y que ya se está, digamos, reconociendo la figura Ujú. del segurólogo y diferenciándolo del fiscalista, porque lo que don Carlos nos dice es cierto. O sea, es muy difícil tener a una persona que conozca bien de seguridad social y que además sea fiscalista. Vicky Sí, Ríos es un caso, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Vicky es experta en salarios, pero a lo mejor no te maneja una operación financiera derivada. No lo sé, Vicky es muy brillante, es doctora Vicky, pero ojo, es muy difícil porque abrevan en diferentes fuentes. La misma ley del Seguro Social te dice, cuando tengas dudas de la interpretación de la norma, vete primero a la ley del trabajo y luego al derecho común, al Código Fiscal y al derecho común. En cambio, el artículo quinto de Código nos dice, no, si tienes duda en la interpretación de la norma, vete al Código Fiscal y luego vete al derecho común. ¡Ah, caramba! Entonces, ojo, son dos mundos distintos. No, no te confíes, no es el fiscalista el que te va a resolver temas de seguridad social. Y termino con ujú, esto, Carlos. Incluso para Infonavit, ojo, ujú, en el ujú. Infonavit hay un montón de disposiciones que no están en la ley de la materia y que te tienes que ir al código, porque no tiene, como sí la ley del Seguro Social, un artículo 9 que te remita a las fuentes de interpretación. Entonces, es muy interesante y sí es importante. Y bueno, quien no se eh, certifique por la cláusula del abuelo, pues tiene la opción el año que entra de presentar el examen de seguridad social. Pero qué importante que se reconozca como una materia, como un área de desarrollo profesional distinta de la Sí, del fiscalista, ujú. ¿no? Bueno, lo dice un fiscalista reconocido como es don Carlos Orozco Félix Loya, y dice, oye, estos temas a mí me causan prurito, ¿no? Pues sí, porque Sí. no puede estar en todo, ¿no? Entonces, pues le agradezco mucho a Carlitos, al Instituto Orfe, la generosidad de la invitación, y yo siempre encantado de estar con ustedes. Y como siempre, amigo, pues y lo dijiste maravillosamente bien, con el gusto, con la amistad de toda la vida contigo, porque eras un chamaco cuando ya don Carlos y tu servidor andábamos recorriendo el país, y yo tengo los mejores recuerdos de tu padre siempre, y bueno, pues Carlos tomó la estafeta bastante bien y pues bueno, no hay mucho que decir porque pues, su trayectoria lo precede, pero pues, un fiscalista como Carlos dice, zapatero a tus zapatos, busquen consultoría en quien maneje seguridad social. Dale, Sí, pues muchísimas coincido. gracias. ¿Estás de acuerdo, Carlito, Carlitos? gracias. De acuerdo, coincido. Gracias por haber estado aquí en Conversando con Orfe. Humbertito, tenemos ahí un reconocimiento. Ya tiene muchos, Lal, ya tiene muchos, pero pues es que nuestro agradecimiento es el principal, obviamente, para toda la comunidad Orfe, pero bueno, pues hay que lo guarde ahí en la carpeta electrónica de octubre, ya que hoy es 1 de octubre, entonces ahí va a ir agregando ahí en la carpeta mensual de los reconocimientos que por supuesto le van a seguir dando durante este mes. Primero Pero Dios. bueno, pues aquí está.
aquí está uno que le tenemos aquí a don Eduardo, que siempre muy amablemente y gentilmente está abierto a que lo invitemos a que nos platique, como bien lo dice, estos temas escabrosos, complejos, pero también paralelamente interesantes, porque pues aquí, híjole, duele en la parte de las sanciones. Bueno, y no comentamos que pueden clausurarte la obra o no. El IMSS no, pero normalmente va pegado con la gente del municipio y tal, y te hacen unos Ujú, San Quintines maravillosos, hermano, y llegan y los ujú, PAES ujú. llegan con fuerza pública, es divertidísimo, ya sabes cómo son nuestros amigos ejecutores, ¿no? Pero Sí, sí, es sí, parte del show. y eso sería lo más costoso, o sea, lo más costoso es que llegaras y por un tema de esta índole de cumplimiento que se puede evitar con un tema preventivo, como bien lo dices, pues se clausure la obra, porque, y más en esta época, donde el gobierno, pues quiere sacar por donde haya y por donde no. Así que gracias, mi querido Lalo, gracias por haber hecho posible este conversatorio y gracias a todos nuestros amigos que siguen con nosotros. Así que lo despedimos. Don Eduardo López Lozano estuvo aquí con nosotros en Conversando con Orfe. Nos vemos el próximo miércoles, como ustedes saben. Muchísimas gracias, Lalo. Gracias a todos. Abrazo, Gracias. abrazo a todos.